Ahí apareció. Bien. Genial. Bueno, bienvenidos a todos, a todas, todes. Mi nombre es Nolan, soy de Franja, soy estudiante, soy compañera de ustedes, estoy en el tercer año de la licenciatura y también estoy haciendo el profesorado. Estamos con Karen también. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Yo también soy compañera del profesorado de la licenciatura y de ATE. Junto con Nolan soy militante de la agrupación Franja Morada y la verdad que me pone muy contenta ver tanta gente, tantos compañeros y compañeras reunidas. Yo soy del norte, actualmente me encuentro en mi casa, así que para mí estos encuentros virtuales son un mil. Bueno, espero que se encuentren con muchas ganas, con el café, el té, el mate, acompañado. Eh, Nosotros desde la agrupación Franja Morada hemos pensado en estos espacios de charlas académicas porque creemos fuertemente en todo lo que es la formación en diversos ámbitos y más que nada ahora en estos momentos y estos tiempos de pandemia y virtualidad en problemáticas actuales como lo es la ciberadicción, ¿no? Que de un scrolling en Instagram pasamos a veces a no darnos cuenta de cuánto tiempo pasamos, de qué consumimos, y crear ciertas conductas o patrones de conducta que por ahí antes decíamos, che, qué raro, ¿no? O qué son estas cosas que nos están pasando y que nos afectan y que nos interpelan de distintas formas, tanto como estudiantes, como sujetos y también como profesionales del ámbito de la salud. Así que Nolan ahora va a proceder a dar la bienvenida a la profe y bueno, les deseo muchos éxitos, espero que puedan tomar muchas notitas y cualquier cosa, acá estamos. Bueno, también estamos acompañada, digamos, de la disertada, quien va a disertar hoy, que es la profesora Leticia Luque. A la profe ya la conocerán todos, es una profe que habita en muchísimos espacios de la Facu, muchos la hemos tenido como docente en la cátedra de sistemas contemporáneos de la psicología, algunos como yo también la habrán tenido en el ingreso, en epistemología. Es una profe que la verdad que tiene mucha trayectoria en docencia en nuestra facultad y también tiene un montón de trayectoria como profesional. Es doctora en Ciencias de la Salud, si no me equivoco, y también tiene una especialidad ahora sobre los entornos virtuales del aprendizaje, entonces por eso también habíamos pensado en ella como para que nos acompañe y nos pueda dar una charla. También nos estuvo comentando que era uno de sus temas favoritos. Así que antes de, digamos, ya de largar con vos, profe, vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones nomás que tienen que ver más con lo técnico. Por un lado, si durante la charla, digamos, quieren hacer preguntas, pueden dejar las preguntas en el chat, pero de igual manera, un poquito finalizado ya la charla, vamos a abrir como un espacio también para que puedan usar los micros si tienen ganas. Y vamos a dejar también en el chat lo que es el link del formulario de asistencia con el cual nosotros después vamos a estar gestionando los certificados, porque esta actividad es una actividad certificada, digamos. Paso de eso, también van a poder encontrar la grabación, digamos, de esta charla en nuestro YouTube, así que esas serían como las pequeñas aclaraciones que tenemos y no nos vamos a entretener más, así que, profe, son todos tuyos. ¡Oh! Muchísimas gracias por la invitación, chicos. Este es un tema muy actual, entonces requiere de la atención de todos, no solo como futuros profesionales de la psicología, sino también como ciudadanos de la sociedad del conocimiento en la actualidad. Bueno, yo tengo el internet bastante débil, apago la cámara para que no se me vaya a caer internet, y si en algún momento me desaparezco, no se vayan, me vuelvo a conectar rápidamente, por favor. Ahí, a ver. Bueno, me dicen si se ve. Se ve perfecto, profe. Se ve re bien. Bueno, voy a tratar de ser clara, concisa, y vayan anotando las preguntas en el chat a medida que aparezcan, así después tratamos de responderlas en orden. Bueno, obviamente esto lo deben conocer, fue uno de los chistes que se reprodujo por miles,
en Twitter el lunes cuando se nos desapareció de los teléfonos WhatsApp y cuando de pronto Facebook e Instagram también se cayeron, ¿no? Los usuarios de Twitter que en general no usan Twitter, de pronto recurrieron a los tweets para mantenerse comunicados y muchísima gente que ni siquiera sabía que existía Telegram, de pronto se descargó Telegram y trató de calmar la ansiedad que estaba sintiendo usando un sucedáneo de WhatsApp. Eso generó que, por ejemplo, desde un par de medios de comunicación me llamaran para preguntarme si esta ansiedad o esta desesperación por recuperar las redes sociales hacía suponer que fuésemos todos adictos a la tecnología o ciberdependientes. Y por supuesto que mi respuesta fue, primero, no. En realidad, la sociedad actual es absolutamente impensable sin la existencia de tecnologías como los teléfonos móviles o Internet. Entonces, actual esté haciendo un uso intensivo de tecnologías no hace suponer que todos seamos adictos a las tecnologías. Eso a su vez no implica negar la existencia de adicciones tecnológicas. Solo implica marcar que existen criterios o indicadores que permiten decir que hay un grupo de personas que se ha tornado dependiente y dependiente en sentido patológico de las tecnologías. Pero no que todos lo seamos, ¿está bien? Entonces partamos primero de eso. Luego, tengan presente que el concepto de adicciones tecnológicas no es un concepto nuevo, ¿no? Las adicciones tecnológicas se encuentran incluidas dentro de un gran grupo que se llama adicciones comportamentales y que incluye cosas como la adicción al juego, la adicción al trabajo, la adicción al sexo, la adicción al amor, a la comida, a las compras, entre otras. Y que obviamente comparten grandes criterios con las llamadas adicciones a sustancias. Por eso todas juntas pueden ser concebidas como adicciones. Ahora, el concepto de adicciones, les decía, no es nuevo. El concepto fue propuesto ya en 1995 por Mark Griffith a partir de un conjunto de estudios que se estaban haciendo sobre adicciones asociadas a distintos tipos de tecnologías. Cuando Mark Griffith propone el concepto de adicciones tecnológicas, propuso esta idea de definirlas como la implicación del hombre con las máquinas, una implicación excesiva del hombre con las máquinas. Lamentablemente en su propuesta usa este concepto de máquinas que generó en muchos el rechazo del concepto. Entonces cabe aclarar que cuando él usó esa terminología, se estaba refiriendo a aquello que en la actualidad denominamos tecnologías de información y comunicación. Tecnologías digitales que no incluyen cosas como usar un, no sé, lavarropa inteligente o un cajero automático. Tecnologías digitales pero asociadas a lo que, insisto, llamamos información y comunicación, las famosas TIC, que en la actualidad también pensamos como las TAC, o tecnologías de aprendizaje y conocimiento, y como las TEP. En tanto son tecnologías de expresión y empoderamiento, ¿no? A eso aludimos entonces cuando hablamos de tecnologías en materia de adicciones. Bien, el autor incluyó las 5 que estaban estudiadas en ese momento y cuyo estudio, digamos, hemos sostenido en el tiempo. La adicción a las computadoras, la adicción a los videojuegos, la adicción a la tele y la adicción a los videojuegos que se complementan o se completan con lo que es el estudio de adicción a Internet. En tanto, Internet es el que da este mote de ciberadicciones, vamos a poner el foco o el énfasis ahí, ¿no? Ustedes saben que es Internet la que genera esta ilusión
de que existe algo llamado ciberespacio. Ciberespacio como espacio social o como espacio psicológico, ¿sí?, que amplía el mundo de los seres humanos. Este mundo virtual que nos permite desplegar una existencia que va más allá de aquello que se denomina el mundo real. Bueno, para que entiendan por dónde viene la historia de la adicción a Internet, tenemos que empezar hablando primero de la adicción a las computadoras. Por allá por las décadas del 70, del 80, empresas como IBM tenían dos alternativas: seguir produciendo máquinas de escribir y desaparecer, o avenirse al desarrollo de nuevos dispositivos. Y empezaron a desarrollar las famosas PC, las computadoras de escritorio, que capaz que más de uno de ustedes es tan chiquito que ni siquiera sabe de qué se trata. Pero bueno, pasamos, digamos, de tener enormes computadoras a tener computadoras que podíamos utilizar sobre un escritorio. Esta empresa empieza a desarrollar las computadoras y dentro del equipo de recursos humanos, dentro del equipo de profesionales asociados a salud, había psicólogos y se empezaron a dar cuenta de que había dos grupos que hacían un uso de esos dispositivos llamados computadoras extremos. Por un lado, Jay empezó a estudiar lo que es la fobia a las computadoras, un rechazo extremo y casi inexplicable acerca de estos nuevos dispositivos, y en el otro extremo, Mary Shotton empieza a darse cuenta de que hay un grupo, sobre todo de varones, que comenzó a desarrollar un comportamiento obsesivo en relación con las computadoras. Vamos a dejar de lado el primero, vamos a hablar de los segundos. Cuando Mary Shotton hace esta propuesta, ¿no?, en base a una observación casi clínica dentro del contexto laboral, y luego a partir de la demanda que hubo de parte de los mismos interesados, propone hablar de adicción a las computadoras, porque encuentra que hay un conjunto de características en ese comportamiento que se asocia a lo que caracteriza el comportamiento de los adictos a sustancias. Y define a esa adicción como una obsesión con las computadoras, o un poco más elaborado como un desorden del control de impulsos relacionado con computadoras. Un desorden de control de impulsos implica que la persona falla en la intención consciente de controlar su uso, en este caso de computadoras, y falla a pesar de intentarlo. Lo intenta, se esfuerza, pero el deseo, la necesidad es más grande que ese control y no puede parar el comportamiento, ¿no? Claro que a IBM no le convenía ni la propuesta de Jay ni la propuesta de Shotton. Entonces, enseguida aparecieron los discursos tratando de decir, bueno, no, gente, a ver, las computadoras como dispositivos no pueden generar adicción. Y eso es claro. O sea, la computadora no te agarra y te mete adentro. Es obvio que el dispositivo como tal no es el generador de. Tiene que haber, por parte del usuario, ciertas características de uso, ciertos rasgos de personalidad que hacen que se establezca una relación muy particular con el dispositivo tecnológico, insisto, en este caso las computadoras, que lleven a suponer que su comportamiento es un comportamiento adictivo, ¿no? Pero bueno, en aquel momento la crítica fue esa: las computadoras no pueden generar adicción. O bien hay una patología en relación con las comunicaciones en los usuarios de las computadoras, o bien tenemos que poner el ojo en el contenido de las computadoras. Cuando digo contenido, ¿a qué me estoy refiriendo? A aquello que se podía hacer con las computadoras concretamente.
Entonces empezaron a aparecer cosas como los estudios asociados a videojuegos, a los videojuegos por computadora. Y la investigación se sostuvo por esa vía, por el lado del contenido, aquello que puedo hacer. Hasta que en un momento apareció como principal uso en las computadoras el uso de Internet. Ustedes saben que Internet en realidad existe desde la década del 50, luego de la Segunda Guerra Mundial, pero que en realidad no se popularizó, no se difundió hacia la población toda hasta que apareció la WWW, ¿no? La red de redes que pasó digamos, a Internet desde un protocolo dificilísimo de usar a un protocolo visual, que facilitó el acceso de todos a Internet. No tenemos que escribir 50 líneas de programación para abrir una página web. Y no tenemos que estar consultando un directorio con números de IP para encontrar el correo electrónico de alguien, ¿no? Entonces, esa posibilidad de hacer visual y trabajar con iconos, que a su vez también se lo debemos a los chiquitos de Microsoft, facilitó el acceso de la población a Internet. Y eso disparó un conjunto de comportamientos de uso obsesivo y problemático asociado a Internet concretamente. Kimberly Young, que también trabajaba en IBM, es una de las primeras en mostrar y definir esa adicción a Internet. Y ella lo define como un uso desadaptativo o mal adaptativo y excesivo de Internet. Tengan presentes esas dos palabras, ¿no? Esto de lo desadaptativo y esto de lo excesivo. Ahora, ¿qué pasó? Si hace del año 94 que Kimberly Young propuso eso, ¿cómo es que todavía ahora no podemos hacer cosas como diagnosticar correctamente la adicción a Internet? Pasó que en su propuesta original, ella misma plantea que la manera de diagnosticar y detectar los adictos a Internet es en Internet. Y la manera de sostener el tratamiento psicológico es a través de Internet. Es una de las primeras propuestas que existió de ciberterapia, la de Kimberly Young. Claro que eso generó el rechazo en el sentido de decir cómo vas a usar Internet para curar a un adicto a Internet. Y la discusión se fue por distintos carriles. Lo cierto es que evidencia acerca de que existe la adicción a Internet había ya cuando se empezó a discutir si se incluía o no la adicción a Internet en el famoso DSM-5. Como Mark Griffith era quien había propuesto la noción de adicciones tecnológicas, se decidió usar su concepto de adicción a Internet para discutir qué hacíamos. ¿Se incluye o no esto en el DSM-5? ¿Vamos a empezar a diagnosticar o no la adicción a Internet? La propuesta de Mark Griffith decía desorden compulsivo que involucre el uso de computadora con o sin conexión a Internet. Y se armó la batagola de nuevo, porque aún los que trabajábamos en la temática, yo empecé a trabajar en la temática, claro, recién en el 98, ¿no? Aquellos que trabajábamos en el tema rechazamos el concepto de Griffith, pero no rechazamos el diagnóstico, la caracterización de la adicción a Internet para el DSM-5, y creo que ahí eso no se entendió. Rechazamos que el concepto dijese computadora con o sin conexión a Internet. Si estamos definiendo adicción a Internet, es ilógico definirlo como el uso de computadoras sin Internet, porque en todo caso esa es la definición de adicción a computadoras, no a Internet. Bueno, ¿qué les cuento? Que finalmente la famosa adicción a Internet no quedó en el DSM-5, pero quedó un cocoliche un tanto problemático, que ya les cuento, pero sí tuvo una virtud.
que el hecho de discutir cosas como la existencia o no de adicción a Internet generó toda una discusión respecto a la importancia de incluir en el DSM trastornos adictivos no asociados a sustancias. Y si bien el único que quedó claramente especificado es el trastorno de adicción por juegos de apuesta, o sea, la famosa ludopatía, si bien solo ese quedó, por lo menos se aceptó con alguna certeza o claridad la noción de comportamiento adictivo o la noción de adicción, ¿no? Sobre todo porque hay mucha discusión y en materia de tecnología la discusión es muy fuerte. La palabra adicción está socialmente cargada de mucha connotación negativa y entonces hay todo un movimiento para que deje de hablarse de adicción y se hable de usos problemáticos. Cuando en realidad uso problemático, lo único que hace es convertirse en un sucedáneo pobre respecto a un concepto que está muy cargado, digamos, a nivel semántico o a nivel teórico. De hecho, el equipo de investigación que dirijo trabajamos específicamente, la especificidad conceptual de las adicciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de adicciones? Y cómo diferenciamos un trastorno adictivo de cualquier otro tipo de trastorno, ¿no? Bueno, pero para no salirnos del tema, les cuento que en relación con la adicción a Internet, las discusiones se asociaron a la posibilidad de caracterizar esta adicción a Internet como teniendo 3 subtipos. Esto es lo que se discutió antes de que el DSM-5 saliese publicado. Por un lado se discutió si aquellas personas que utilizan Internet para desplegar comportamientos de juego, sean juegos de apuesta o sean videojuegos, iban a ser o no considerados como adictos a Internet. La discusión fue por distintos carriles, algunas alimentaron esta noción de si debemos incluir adicción a Internet con el subtipo juego excesivo, solo en aquellos casos en los cuales la persona prefiere el uso de juegos a otros tipos de sitios, pero no puede ser caracterizado como un ludópata, ¿no? Hay que establecer la línea de demarcación entre un tipo y otro de adicción. Lo mismo ocurre con aquellos que utilizan Internet para desplegar conductas sexuales. El cibersexo y la ciberpornografía forman parte de la adicción al sexo o de algunos de los trastornos de tipo parafílicos, ¿sí? ¿En qué puntos establecemos los límites? Claramente esos límites existen, eso daría para hablar bastante, no los voy a abrumar con eso, pero tengan presente que en algunos casos sí, ese es un comportamiento propio del adicto a Internet, porque es uno más de los modos de usos problemáticos de Internet, y en otros casos no. La tercera cosa es clarísima. En aquellos que presentan un comportamiento de adicción a Internet, hay problemas comunicacionales y entonces el comportamiento se asocia a cosas como el uso excesivo, repetitivo e inadecuado de las redes sociales, de los juegos de rol, se produce la navegación sin objetivos, ¿sí? O sea, hay una serie de comportamientos que denotan o muestran las problemáticas comunicacionales que hay por detrás. Como en todos los casos en que uno propone un trastorno nuevo para ser incluido en un manual diagnóstico, hay que mostrar evidencia, esto llevó a la multiplicación por cientos o por miles de investigaciones asociadas a distintas prestaciones
que nos provee Internet, ¿no? Y entonces de pronto aparecieron cosas como la adicción al correo electrónico, la adicción a Messenger específicamente como una prestación de chateo, o a sitios como eBay, o a WhatsApp, o a YouTube. Y eso en general solo produce desgaste, ¿no? Porque uno tiene que crear un conjunto enorme de criterios para una aplicación que hoy está de moda y pasado mañana ya no se usa. O sea, ¿para qué haríamos, por ejemplo, un conjunto de criterios diagnósticos para determinar si alguien es adicto al Pokémon Go? O sea, un videojuego específico que hoy está de moda y mañana no, o al Snapchat, por ejemplo, que pasó exactamente eso. Entonces, la idea es que cuando uno construye criterios diagnósticos en materia de salud, y sobre todo de salud mental, debe pensar bien en relación a qué constructo está generando esos criterios, ¿sí? Y entonces la idea es, bueno, a ver, ¿cuáles son las prestaciones de Internet que más enganche producen? Las redes sociales virtuales. Perfecto. Pensemos en ese macro conjunto de criterios. O a Internet como una generalidad, tal como lo veníamos haciendo. Pero en materia de eso, la discusión fue que Internet es un medio de comunicación y no un contenido de aquello que se puede hacer en una computadora, sino que un medio específico de comunicación que tiene prestaciones y servicios, ¿sí? Entonces ahí estuvo también el tema de seguimos discutiendo o no en relación al constructo, Internet. Y entonces la tercera propuesta es, bueno, pero a ver, Internet ahora tenemos en las computadoras, pero también en los televisores, en los teléfonos. Discutamos las ciberadicciones o la adicción a las tecnologías, la famosa tecnodependencia, como un constructo macro donde tecno abarque las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Entonces, por ahí se ha sostenido la investigación y la búsqueda de evidencia clínica en los últimos años. No obstante eso, cuando los norteamericanos sacaron el DSM-5 al mercado, cuando lo mandaron traducido a los distintos países, la mitad más uno de los que habíamos trabajado en investigaciones asociadas a Internet nos quisimos cortar las venas, porque ni siquiera la mala propuesta que habíamos estado discutiendo quedó incluida en el capítulo de trastornos a seguir siendo estudiados. Yo no sé si ustedes saben que en el DSM-5 siempre hay un apartado, como un capitulito que es un apéndice, en el que quedan inscriptos un conjunto de trastornos sobre los cuales no hubo acuerdo. Hay cierto grupo que dice que el trastorno existe y otro grupo que argumenta que no, y entonces se lo deja en ese apéndice para continuar investigando y sobre todo tratar de obtener evidencia clínica respecto a la existencia del mismo. Bueno, entonces, en el DSM-5, la adicción a Internet no quedó, tampoco con el nombre de adicción a redes sociales virtuales ni a la tecnología, y solo quedó una variante que, insisto, bastante mala, llamada trastorno de juego patológico online, ¿no? Un trastorno asociado a los videojuegos, pero no a los videojuegos en general, solo a los que se sostienen por Internet. Para poder explicarles o contarles algo, les tendría que contar primero de qué se trata la adicción a los videojuegos. Fíjense que la adicción a los videojuegos tampoco es nueva, ¿no? Fisher y compañía lo venían trabajando desde fines de los 80. En el 94 hicieron una publicación así bastante sistemática y proponen esta definición puntual de la adicción a los videojuegos como un uso o una participación excesiva y persistente, ¿sí?, sostenida en el tiempo, con juegos que podían ser
desarrollados en computadora o en las famosas consolas de videojuego, y esa participación o ese uso, ese comportamiento, no puede ser controlado a pesar de que la persona tiene claridad respecto a la existencia de consecuencias negativas. Por ejemplo, está disminuyendo su rendimiento académico o laboral. Por ejemplo, está perdiendo amigos reales para sostener amistades virtuales o mediadas por tecnologías, ¿no? Y entonces esas consecuencias negativas son percibidas por la persona, no obstante, no puede parar el comportamiento a pesar de ellas, a pesar de entender esas consecuencias. Y entonces, en relación con esto de los videojuegos, aparece la pregunta del millón. ¿La adicción a los videojuegos realmente existe? ¿Es una forma de ludopatía? ¿O es la antesala de la ludopatía? ¿O alguien que es adicto a los videojuegos a los 10 lo va a hacer a los 20 y también lo va a hacer a los 35, sin importar qué edad tiene? ¿De qué se trata la adicción a los videojuegos y en qué sentido se diferencia de la ludopatía? Y yo no sé si en el DSM-5 hay claridad respecto a lo que es la adicción a los videojuegos, pero sí quedó claro de qué se trata la ludopatía, ¿no? Al punto de que hubo cambios en la definición de lo que es la adicción a los juegos de apuesta, dice concretamente eso, ¿no? La ludopatía no es en relación a cualquier tipo de juego, sino a los juegos de apuesta que involucran cantidades crecientes de dinero. Entonces, la investigación en materia de videojuegos permitió ser más claros en relación a qué vamos a llamar ludopatía. Por otro lado, la discusión también fue en relación a, bueno, qué juegos de consolas o de computadora tienen potencial adictivo. Porque no es lo mismo jugar un juego de estrategia que jugar a un juego de apuestas, que jugar a un juego violento, donde hay que matar al enemigo para pasar de un nivel al otro, ¿no? Hay en los contenidos de los videojuegos un conjunto de características que hacen que algunos enganchen más que otros. Y lamentablemente enganchan más a aquellos que tienen reforzamientos producidos por cosas como matar gente o obtener premios que no necesariamente sean dinero, pero que en algún sentido motiven a seguir jugando. Y entonces acá una de las virtudes que tuvo la discusión en relación a los videojuegos es poner en claro en algún punto de qué estamos hablando cuando hablamos de adicciones. ¿Cómo se caracteriza el comportamiento de alguien para que yo pueda decir que hay o no hay una adicción? ¿Qué tengo que mirar? Tengo que mirar 3 características. Ese comportamiento tiene que ser excesivo. Y cuando digo excesivo, me estoy refiriendo a que el comportamiento se realiza más allá de las necesidades reales y concretas de una persona. ¿Sí? Ese comportamiento tiene que ser también persistente o repetitivo. Esto es, no es un comportamiento adictivo o no se asocia a la ludopatía o a los videojuegos, por ejemplo, cuando alguien se desespera por videojugar durante las vacaciones. Pero luego tranquilamente puede volver a su actividad laboral o educativa sin presentar una conducta que muestra falla en el control del impulso, ¿no? Si eso no se produce, no hay adicción. En cambio, si la repetición del comportamiento es descontrolada en el sentido de que la persona tiene una sensación egodistónica respecto al comportamiento, estoy hablando de un comportamiento que es compulsivo, repetitivo y aparece una y otra vez más allá de que la persona conscientemente intente controlarlo. No sé si ustedes saben que la egodistonía es esta sensación de tener otro adentro que está manejando el propio comportamiento, ¿no? La sensación egodistónica es esto de tengo otro yo que hace lo que tiene ganas y que a pesar de que yo lo quiera controlar, no puedo. Y la tercera característica es la característica de lo inadecuado o lo desadaptativo del comportamiento.
O sea, cuando ese comportamiento supone la restricción de la vida de la persona en otros ámbitos que no sean la ejecución de ese comportamiento o su relación con ese objeto particular, en este caso con los videojuegos, y deja de resultar funcional, deja de servirle para cumplir objetivos o para mostrarse como adaptado socialmente, ¿no? Y aparece como una persona huraña, aislada, que no habla con otros y que le molesta que otros interrumpan su comportamiento, ¿sí? Esos son indicadores claros de que esa persona está sufriendo eso que llamamos una adicción. Bien, dicho todo eso, les digo que en relación con los videojuegos hubo mucha investigación en virtud de que existía la potencial posibilidad de que quedasen en el DSM-5, y entonces, tal como lo plantean King y compañía, que hicieron, digamos, una especie de estudio metaanalítico, encontraron que de todos los estudios, las cosas que eran como claves o los puntos repetidos en las distintas investigaciones, más allá de las diferencias culturales, estaba esto de el aislamiento social. El aislamiento social en el videojugador, que parece ser una característica anterior, que pone en una posición de vulnerabilidad a alguien y lo torna fácilmente enganchable a los videojuegos, y que al mismo tiempo sostiene este aislamiento social como característica cuando despliega el comportamiento de adicción. Hay pérdida de control, en el sentido en que se los expliqué recién, y hay conflictos con otros y en relación con toda otra actividad que vaya más allá del uso de videojuegos. Eso llevó entonces a que la APA en el 2013, en el DSM-5, incluyese esta adicción a los videojuegos en línea. Ese trastorno de juego por internet, que es como está denominado en la versión publicada por la editorial Panamericana para los latinoamericanos, define la adicción a los videojuegos como un uso persistente y recurrente de internet. Pongan ahí el ojo. Fíjense que dice uso persistente y recurrente de internet para participar en juegos. Y pasó exactamente lo mismo que antes. La definición de adicción a internet hablaba de las computadoras, y la definición de adicción a los videojuegos pone el foco en internet, en lugar de poner el foco en los juegos, ¿no? Entonces uno ahí se quiere pegar un tiro, porque dice, no puede ser, no logramos convencer a los otros profesionales de salud respecto a la importancia que tiene el diagnóstico y el tratamiento de cosas como la adicción a los videojuegos, si estamos constantemente fallando en la propuesta del trastorno, o en la definición, digamos, del trastorno, ¿no? Este uso persistente y recurrente de internet debería a su vez ir acompañado por la aparición de 5 o más de este gran listado de criterios en un lapso de tiempo de al menos 2 meses. Bueno, ¿qué les digo? Primero, si ustedes ven, el primer criterio dice preocupación con los juegos de internet, y es posible jugar sin conexión a internet, lo cual ya de encarada hace de ese criterio un mal criterio. El segundo dice síndrome de abstinencia al quitarse los juegos de internet sin signos físicos, ante lo cual uno se pregunta, ¿qué cuernos es un síndrome de abstinencia sin signos físicos? Si uno está viendo el síndrome de abstinencia precisamente porque la persona hace cosas como sentirse ahogada frente a la falta de los videojuegos, ¿no? Entonces, eso ya es, esos 2 criterios ya son un punto problemático. Pero además esta otra cosa es decir 5 o más de esos criterios. Bueno, ¿cuáles 5? ¿Cuáles de esos criterios son realmente importantes? Y esta discusión es una discusión que se está sosteniendo en relación a todas las adicciones. No podemos definir las adicciones por 9 o 10 criterios
sin saber muy bien cuáles son los que realmente importan. ¿Cuáles de esos se tienen que dar para que yo diga que hay una adicción? El intento fallido de control de la conducta es clave en la definición. Pero ahí dice que 5 o más. Entonces, si no hay ningún indicador de intento fallido de control, ¿hay o no hay adicción? ¿No se supone que es un componente necesario? Entonces, ojo, porque así como en relación a los videojuegos por internet se señaló, tanto desde los psicólogos como desde los psiquiatras, que la propuesta es una propuesta absolutamente errónea y confusa, esto también se está discutiendo en relación a otras adicciones, ¿no? Establezcamos el núcleo que define y especifica qué cosa es una adicción, más allá de el tipo de objeto que produzca la adicción, y con absolutísima claridad, sin pisarnos con otros trastornos y sin tener que enumerar 14 criterios distintos. 5 que sí o sí aparezcan en cualquier adicción. No sé si ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud está discutiendo, o está cerrando en realidad ya, el CIE-11, que son los criterios internacionales de enfermedades, en español, y se ha decidido la inclusión del trastorno por uso de videojuegos. O sea, ellos se han hecho eco de esto que se propuso en el DSM-5. Ellos afortunadamente han tomado parte de la crítica que se le hizo a la APA. Entonces claramente pusieron, se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego, no de internet, de juego, persistente y recurrente, de juegos que son digitales o que se pueden llamar videojuegos y que pueden ser en línea o no. Y solo 3 criterios: el deterioro o la falla en el control sobre el juego, el incremento de prioridad que la persona le da a videojugar por sobre cualquier otra cosa, y la persistencia en el comportamiento más allá de que la persona tenga conciencia de que están produciéndose consecuencias negativas, ¿m?, como producto de su comportamiento de videojuego, ¿no? Lo que sí les cuento es que esta propuesta sostenida por la OMS ya ha provocado el rechazo de 2 grandes grupos. Por un lado, el grupo de los educadores, que está trabajando con la noción de gamification de la educación, esto de utilizar los videojuegos serios como parte de la propuesta en materia de educación, por lo menos en la educación de los niveles más bajos. Y también el rechazo de parte de las cámaras o las federaciones de desarrolladores de videojuegos, que no quieren saber nada de que la Organización Mundial de la Salud diga que los videojuegos producen trastornos. Y eso tiene que ver tanto en un grupo como en el otro, de que hay desconocimiento respecto a qué cosa es una adicción. Porque que la OMS reconozca esto no implica decir, ¿sí?, que todo videojuego produce adicción, ni implica decir que porque existan videojuegos todos nos vamos a convertir en adictos a los mismos, ¿no? Entonces, para volver al tema, porque me he ido por las ramas, empezamos hablando de ciberadicciones y dije que se puede hablar de ciberadicciones en la medida en que Internet ha impuesto su lógica. La pregunta del millón es, bueno, si no está en el DSM-5, ¿qué hacemos? ¿Diagnosticamos o no adicción a Internet? ¿Existe o no existe algo como adicción a Internet? Y para intentar responder eso, tengan presente cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, la adicción a la televisión se definió hace mucho tiempo. Fíjense que el primer grupo, el de McRae, lo definió en el 91 del siglo anterior, como un consumo excesivo de televisión, ¿sí? Y por mucho tiempo ha sido considerada como la adicción tecnológica menos visible o menos reconocida. Y recién, por ahí por el 2011,
2011, 2014, que se empezó a desarrollar la televisión 3.0, ¿no? La televisión empezó a entrar en el juego de adoptar las características de Internet, con cosas como la televisión on demand, ¿sí? Y con la aparición de comportamientos como el binge watching, esto de darse atracones, panzadas de series, por ejemplo, el fin de semana previo a que vuelva a producirse una nueva temporada de la serie que nos gusta. O peor aún, cuando la serie es cancelada, darse esos atracones de la serie mirando una y otra vez o 500 veces los mismos capítulos o los mismos episodios, ¿sí? Pero más allá de eso, ¿qué estoy pretendiendo decir? Que aún la tecnología que para Griffith era la más pasiva, en la actualidad hay posibilidades de describirlo. ¿Gracias a qué? A que adoptó la lógica impuesta por Internet. En particular, esta posibilidad de la interactividad entre el consumidor de televisión y la televisión. No el dispositivo televisión, ¿no? Sino el medio de comunicación llamado televisión. En materia de telefonía, la adicción a los teléfonos se venía investigando desde la década, como Shotton investigaba la adicción a las computadoras. Carnes y Del Mónico hacen una propuesta más sistemática luego de que Griffith de adicciones tecnológicas y lo definen como un fracaso crónico, o sea, sostenido en el tiempo y absolutamente progresivo en resistir el impulso a usar el teléfono. Claramente cuando empezaron a aparecer los teléfonos móviles y sobre todo cuando se hicieron populares gracias a los mensajes, a los famosos SMS, ¿no? a los mensajitos cortos de texto, y luego empezaron a aparecer aplicaciones como WhatsApp, la adicción al teléfono se disparó. ¿Pero se disparó realmente la adicción al teléfono? O lo que se disparó es la adicción a Internet gracias a el uso de Internet que se puede hacer en el teléfono, ¿no? Y entonces fíjense que estoy diciendo de nuevo lo mismo, es Internet el que ha impuesto o el que ha sostenido este desarrollo de las adicciones tecnológicas, ¿no? Y además nos ha complicado la posibilidad de hablar de la adicción a Internet o a algunos de los subtipos. Las redes sociales, dentro de lo que es adicción a Internet, parecen haber venido para quedarse, ¿no? Porque se han popularizado a tal punto de que en este momento casi no sabríamos muy bien cómo volver a vivir y a comunicarnos unos con otros sin tener redes sociales. Eso quedó clarito el lunes, cuando se nos cayó WhatsApp y compañía. Entonces, les cuento un par de cosas asociadas a esto. Hay muchos estudios que tienen que ver con el uso problemático de redes sociales virtuales. Cuando digo redes sociales virtuales me estoy refiriendo a ese servicio o esos servicios que se prestan gracias a Internet, que nos permite a todos y a cada uno de los usuarios crearnos un perfil y contactarnos con otros, y además recorrer aquello que otros producen y permitir que ellos recorran cosas que nosotros producimos y publicamos. Ahora, se estudia el famoso uso problemático. Y tal como les decía antes, uso problemático no es equivalente a adicción. Uso problemático de redes sociales, por ejemplo, abarca cosas como el cyberbullying, ¿sí? Pero también el sexting, el grooming, el pubbing, ¿sí? Que son comportamientos que aparecieron cuando las redes sociales se popularizaron. Entonces, la adicción es un uso problemático en relación a las redes sociales, pero no es equivalente a.
entonces voy a seguir sosteniendo la importancia o la necesidad de que hablemos de adicción y no de uso problemático. Para intentar mostrar la existencia de la adicción a las redes sociales, personas como Andreasen y compañía, de la Universidad de Bergen en Noruega, propusieron estudiar la adicción a Facebook, ya que Facebook fue la generadora del boom en materia de redes sociales. Pero bueno, si nos vamos a poner a estudiar cada una de las redes sociales, tal como les dije antes, terminamos generando un lote enorme de criterios y nunca terminamos de saber de qué estamos hablando. Entonces, en lugar de estudiar adicción a Facebook, estudiamos adicción a las redes sociales en sentido genérico o, como seguimos proponiendo algunos, intentamos girar la discusión hacia la adicción a la tecnología en sentido genérico. En relación con las redes sociales, y dado que es lo que está de moda, debo decirles que claramente el enganche se produce más en aquellas personas que están atravesando situaciones de emociones disfóricas, de emociones negativas, ¿no? La depresión, la ansiedad, el tedio, el estrés, hace que uno busque distraerse y poner la cabeza en lugares donde a uno no le compliquen la existencia. Y las redes sociales tienen esa virtud de ser distractoras. Son una fuente de bienestar y de placer. Pero justamente cuando digo eso, ustedes tienen que tener presente que ese es el punto en el que se dispara una adicción. No solo las redes sociales, cualquiera. La persona se engancha con una determinada cosa y no con otra porque se produce la contingencia entre una situación de emoción negativa y algún comportamiento específico que brinda alivio al malestar o que brinda bienestar o placer. La repetición de esa contingencia va desencadenando el famoso ciclo adictivo, ¿no? Les cuento que en materia de redes sociales ocurre lo mismo que en relación con los videojuegos. Hay muchas agrupaciones negándose a que digamos que existen cosas como la adicción a las redes sociales. Es más, argumentan lo positivo que es videojugar o usar redes sociales porque permiten el alivio del malestar, permiten la descarga del estrés y las preocupaciones. Pero si yo estoy diciendo que hay una reducción en el rendimiento en las distintas áreas de la vida de la persona y sobre todo en relación con su salud mental y general, ¿no? No puedo decir que es positivo. Y no estoy demonizando las redes sociales, tampoco lo hice con los videojuegos. Sí es cierto que permiten el alivio, también lo permite la tele. Cuando uno está harto de problemas, mete la cabeza en la tele y se descansa un rato. El punto está en entender dónde paro el comportamiento para que no se produzca el enganche patológico, ¿no? Y no siempre eso es posible. Hay personas con rasgos que lo ponen en situación de vulnerabilidad. No le permiten tomar esa conciencia, no le permiten tener esa claridad respecto a no despliego mi existencia en relación a este objeto. Rasgos como la impulsividad o la búsqueda de sensaciones, rasgos como la ansiedad, ¿sí? Cuando la ansiedad es un rasgo que se sostiene, o cuando hay mucha introversión o baja extraversión, ¿sí? Esos rasgos de personalidad pueden poner a la persona en puntos de vulnerabilidad. También lo pone en el hecho de que la persona sienta poca satisfacción, por ejemplo, con su propia vida, o tenga baja capacidad de regulación de sus emociones, una autoestima baja, o inclusive que esté desarrollando o haya desarrollado una fobia social, ¿sí? Y en la actualidad hay una cosa extra, también asociada a la ansiedad, que es el famoso miedo a quedar afuera, el miedo a quedarnos afuera de situaciones gratificantes que estén viviendo otros, ¿no? Esto de
necesitar estar constantemente conectados para saber qué están haciendo otros, de qué me estoy perdiendo, qué se dice, qué se está haciendo sin mí. Entonces, hay mucha gente que no logra descansar, porque necesita estar todo el tiempo conectado, tiene 500 grupos, y el teléfono suena toda la noche con mensajitos, y no puede parar, no puede desconectarse, ¿no? Y eso genera mucho cansancio. Y ese cansancio, ese agotamiento, esa ansiedad tecnológica permanente, genera emociones negativas. Y en tanto produce emociones negativas, sigue sosteniendo en el tiempo el comportamiento adictivo, ¿no? Se produce el famoso círculo cerrado, por decirlo de alguna manera, esto de no poder romper el loop de emoción negativa, descargo con el comportamiento adictivo, cuando eso se genera o se alivia, vuelven a aparecer por algún u otro motivo emociones negativas, por ejemplo, por la queja de los demás, ¿sí? Y la única manera de responder a la queja negativa es desplegando nuevamente el comportamiento. Y en relación con la otra pata de la investigación, esto de hablar de adicción a la tecnología, en particular mi equipo de investigación acuerda más con esta noción, esta idea de Swanenburg, de pensar en un deterioro en el control del impulso en relación a toda tecnología de información y comunicación, porque hay gente que caracterizar ni como adicto a la tele, ni como adicto al teléfono, ni como adicto a los videojuegos, porque no cumplen los criterios de adicción en relación a cada una de ellas por separado, pero en la sumatoria, el comportamiento es el comportamiento claro de un adicto, ¿no? Y tiene que ver con que las tecnologías de información y comunicación en la actualidad han adoptado todas las características, insisto, de Internet. Sobre todo la interactividad y la hipertextualidad, que son dos de las grandes características de Internet, sumadas a que la tecnología es una tecnología perentoria, esto de hoy me compré el teléfono más, no sé, no más lindo, digamos, el más capaz, o el que tiene mayor versatilidad, y mañana ya quedó obsoleto. Además, las tecnologías se fueron haciendo, los dispositivos se fueron haciendo cada vez más chiquitos, que nos permiten portarlos en nuestra mano o pegaditos a nuestro cuerpo. Y además puedo hacer en la computadora cosas como mirar televisión o puedo videojugar en el teléfono, y entonces esta hibridación y convergencia de los dispositivos y de los medios facilita la posibilidad de engancharse con la tecnología en general. Y entonces, bueno, suponemos la existencia de un patrón de uso problemático en el sentido de, ojo, de uso problemático porque es excesivo, repetitivo e inadecuado de la tecnología. Donde proponemos estos 5 criterios, ¿perdón? Algo que estaba surgiendo en el chat, sí. Y que estaba bueno para ir distinguiendo ahora, preguntaban mucho de cómo se diferencia el uso problemático de la adicción, propiamente dicha. Sí, ahí lo vuelvo a decir. Ya lo dije, pero lo vuelvo a decir. Bueno, y entonces, ahí cierro. En materia de adicciones tecnológicas y sobre todo de adicción a Internet o a las tecnologías en general, hay distintos tipos de tratamiento. Ustedes saben que nosotros no podemos prescribir cosas como fármacos, pero es un tratamiento que se usa a nivel mundial. También las terapias de autoayuda, terapias en las que no creemos mucho porque no hay profesionales de la salud mental en general dirigiendo esos grupos. Entonces preferimos poner el peso en aquellas que son terapias de tipo cognitivas u otras modalidades de psicoterapias. Ustedes saben que yo vengo por el lado de las terapias cognitivas y en materia de adicciones, las terapias cognitivas tienen mucho sustento empírico, ¿no? Hay como una obligatoriedad en el terapeuta cognitivo de ir recolectando evidencia y mostrar que aquello que se hace en materia de
de la clínica, tiene eficacia. O sea, realmente permite resolver la situación o la demanda o la sintomatología que el cliente o el paciente presenta. Entonces, en relación con las adicciones tecnológicas, trabajamos concretamente de la siguiente forma. Por un lado, se intenta eliminar la conducta adictiva. Y ojo con eso. Ojo con eso. Cuando digo eliminar la conducta adictiva, en ningún punto y en ningún momento uno puede exigir a alguien con una adicción comportamental, no solo las tecnológicas, sino las otras también, que deje de desarrollar su comportamiento. Así como es absolutamente ilógico pedirle a alguien adicto a la comida que deje de comer, es ilógico pedir en la actualidad que alguien deje de utilizar dispositivos tecnológicos, porque sería aislarlo del mundo. En la sociedad del conocimiento actual no podemos exigir eso. Entonces, cuando digo eliminación de la conducta adictiva, supongo estas 5 cosas. Que haya un reconocimiento de que hay un problema, porque si no hay este reconocimiento consciente, no puede hacerse lo segundo, que es modificar las distorsiones cognitivas, ¿no? La persona que es adicta hace cosas como decir, necesito usar un videojuego, me muero si no puedo utilizar el celular, ¿no? Está en el banco y no lo puede usar y sale afuera a contestar, porque si no enloquece, ¿sí? Entonces hay que modificar las distorsiones cognitivas, establecer objetivos a cumplir para volverse a conectar de forma más saludable con el dispositivo, nunca exigiendo la abstinencia total. De ser posible, hay que incluir el control conductual con una persona significativa, o sea, alguien del entorno debe colaborar con la modificación del comportamiento de la persona adicta, y sobre todo buscar la raíz, buscar las causas emocionales. Detrás de toda adicción hay un disparador llamado emoción negativa. Luego, si la persona deja de desplegar ese comportamiento o ese patrón comportamental de uso problemático, tiene que implicarse nuevamente en actividades gratificantes, o sea, tiene que poder hacer otras cosas que también generen alivio del estrés, por ejemplo, ¿no? Es necesaria la adaptación a la vida social porque tal como lo planteé, en toda adicción hay consecuencias negativas que incluyen el conflicto con los otros. Entonces ahí hay que restablecer los lazos, los nexos con los demás. Y sobre todo el terapeuta debe enseñar estrategias de afrontamiento para evitar recaídas. ¿Cómo hago para poder sentarme frente a mi computadora y volver a hacer cosas como usar las redes sociales sin pasarme 3 horas y media sin que me haya dado cuenta de lo que estoy haciendo? Hay que reaprender entonces, insisto, un conjunto de comportamientos y sobre todo hay que aprender un conjunto de estrategias de automonitoreo, de autoobservación para poder controlar de alguna forma la conducta de uso patológico de tecnologías. Bueno, y ahora sí escucho las preguntas. Denme un segundo. ¿Qué hago? Esto. Y me voy para allá a contestarles lo que me preguntaron. ¿Qué me preguntaste específicamente recién? Bien. Una duda que había surgido mucho a lo largo del chat, todos los aportes que estuvieron haciendo estuvieron muy buenos. Una duda que surgió específicamente era bien la diferencia entre lo que era uso problemático y adicciones. Sí. Cuando uno dice, insisto, uso problemático, tienen que tener presente que uso problemático primero supone un uso, concebido por otros como desadaptativo. O sea,
como incorrecto, como no funcional. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el cyberbullying es un uso problemático cuando hablamos de redes sociales? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué sería un uso problemático y no una adicción a hacer el ciberbullying? ¿Por qué? Porque estoy usando las redes sociales para un comportamiento de tipo violento, ¿no? De acoso a un par, que puede que yo sea simplemente un observador, ¿no? Pero hay un uso de una prestación específica de Internet que no se asocia al fin para el cual fue creada la prestación, ¿sí? Y que supone un comportamiento que no es socialmente adaptativo. Acosar o violentar a otro a través de una red social es un comportamiento no adaptativo, inadecuado, no tiene una función instrumental, no tiene una finalidad o un objetivo asociado a aquellos para los cuales fue creada esa prestación. Eso supone uso problemático, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Sí? Y entonces la idea es que las adicciones a las redes sociales o a cualquier tecnología pueden ser pensadas como uso problemático, pero no hay una equivalencia uno a uno entre un concepto y otro, porque los usos problemáticos van más allá de lo que es la adicción. La adicción es uno de los usos problemáticos de las tecnologías, ¿sí? Bien. Entonces, la propuesta en relación a cuál es el concepto de adicción es esto de decir, bueno, primero hay una falla en el control del impulso. Tiene que existir esto de la egodistonía, esta sensación que la persona tiene de que, a pesar de que quiere, ¿sí? El comportamiento se le dispara, va más allá de lo que conscientemente puede plantear. Segundo, tienen que aparecer consecuencias negativas. Y la persona tiene que percibir la existencia de esas consecuencias negativas. Y a pesar de ello, no poder controlar el comportamiento. ¿Está bien? Mientras no hay consecuencias negativas, cualquier uso abusivo no genera problemas, ¿no? Porque uno puede consumir marihuana y en la medida en que ese consumo de marihuana no esté generando ninguna consecuencia, ¿sí? Uno puede seguir con ese consumo. Ahora, en cuantito empezaron a aparecer consecuencias y yo empiezo a sostener el comportamiento a pesar de las consecuencias, ¿sí? Y más allá de cualquier consecuencia, ahí estoy en problemas. Una adicción. ¿Está bien? ¿Sí? Y esas consecuencias pueden ser muy variadas, porque no solo pueden tener que ver con lo que es las relaciones sociales o el rendimiento laboral y educativo, también pueden tener que ver con la salud. No sé, yo suelo dar el ejemplo extremo de, qué sé yo, el adicto al trabajo en Japón es denominado, ¿cómo es que se llama? Karoji se llama, ¿no? La adicción al trabajo, que es morirse trabajando. Te da un infarto, te da una ACV y te morís. Y punto, ¿no? Y entonces ese tipo de consecuencias que son graves para la salud de la persona. Y en relación con las tecnologías son productoras de cosas a nivel de nuestra salud física. Las tecnologías nos han cambiado a todos, a los adictos y a los otros también, el ritmo, los ritmos circadianos. Ustedes saben que en la actualidad la mayoría de nosotros responde mejor a la luz artificial que a la luz diurna, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? Y antes eran las 11 de la noche y capaz que nos dormíamos, y ahora en realidad hacemos cosas como preferir dormir la siesta con las ventanitas cerradas y permanecer durante muchas horas durante la noche, y no solamente en épocas en las que hay que estudiar un montón y entonces uno se queda levantado. No, vivimos de noche, y vivimos de noche por eso, porque estamos reaccionando con más facilidad a la luz artificial de las pantallas que a la luz del sol. Y eso es una consecuencia física, que insisto, no es solamente en los adictos, sino en todos. Pero así como se produce esa consecuencia en materia de salud,
en general, hay un montón de consecuencias en el cuerpo que el adicto percibe y que a pesar de ello no puede controlar el comportamiento. Y luego están las 3 cosas definitorias que les expliqué, esto de que el comportamiento tiene que ser excesivo, repetitivo e inadecuado. Y no una de las 3 cosas, las 3 cosas. Porque que el comportamiento sea excesivo no hace que alguien tenga una adicción. Tiene que ser excesivo, pero además sostenerse en el tiempo, o sea, ser persistente y además ser desadaptativo. ¿Está bien? Se tienen que dar el combo juntito para que yo pueda decir que la persona realmente está teniendo un comportamiento, sí, exactamente, así Jesús, las 3 cosas, para que yo pueda decir que el comportamiento es un comportamiento adictivo. ¿Está bien? Nosotros en general hablamos en nuestro equipo de algo que Alonso Fernández llama la existencia adictiva. Esto de que la persona, bueno, Darío, no me diga eso, no me diga que está siendo adicto, pero bueno, tampoco está mal, si se acaba de dar cuenta y busca O sea, ayuda, no le erro a ninguna, las tengo a todas. Eso es un primer paso para para la solución, digamos, del problema. No me gusta usar la cura, ¿no? La palabra cura. El tema importante acá es difundir este tipo de cosas. Es difundirlas, porque ¿cómo hace alguien para decir, che, yo estoy teniendo un problema sobre eso? Si vos no lo conoces al concepto de adicción tecnológica, o no sabes, por ejemplo, de que existe algo como la adicción al trabajo, consultas a un clínico porque te pasa esto o aquello, que te da un montón de fármacos para resolver otras cosas, ¿sí? O, por ejemplo, tenés una adicción a la comida y haces 50 dietas y cirugías bariátricas y demás, y no se resuelve nunca el problema porque no se va al meollo de la cuestión, que es la problemática emocional que está en la base y que generó el circuito adictivo, ¿no? Entonces, esto de que las adicciones se disparan por situaciones emocionales disfóricas, chiquillos míos, es clave. Entonces, uno tiene que ir de la sintomatología evidente para atrás. Siempre, siempre tratando de llegar al núcleo central. Las emociones negativas que generaron esta contingencia entre este comportamiento me produce alivio o disminuye mi malestar, y la situación emocional negativa por la cual se estaba atravesando en ese momento. Hay un camino largo, porque no es fácil de llegar a eso. ¿Qué fue eso que disparó el comportamiento adictivo? Pero bueno, de eso se trata también la terapia psicológica, ¿no es cierto? Y si bien en terapia cognitiva uno en general dice, es una terapia a corto plazo. Sí, es una terapia a corto plazo, o vos le planteas al paciente que si lo único que quiere es que desaparezca el síntoma, bueno, 5, capaz que 10 sesiones sirven. Es más, con algunas técnicas inmersivas lo resolves en 1, pero eso no resuelve el problema. Y ahí hay un tema en relación con las adicciones en general, ¿no? Que yo vengo insistiendo hace mucho, pero que no recibo la adecuada respuesta al respecto. Creo que parte del fracaso que tienen las internaciones en clínica y demás tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. No se llega, ¿sí?, al meollo de la cuestión en el 1 a 1, en el cara a cara. O sea, está bueno esto de hacer estrategias grupales y demás, pero cada uno atravesó situaciones distintas, ¿sí?, y hay que buscar dónde estuvo ese foco de desarrollo. Y ustedes saben que en materia de adicciones de adicción a la comida, por ejemplo, los nutricionistas nos están ganando de mano. Los nutricionistas se dieron cuenta de que ahí tienen el punto de fracaso de las dietas. Y entonces, si quieren garantizarle al cliente que la dieta les sirva, tienen que complementar
la dieta y el ejercicio con una cuestión de profesional que escucha la problemática que el paciente tiene, que pone la oreja y han empezado a complementar la terapia de descenso de peso en eso, en lo emocional, ¿no? Y entonces, cuidado que ahí nos dejamos ganar, nos hemos dejado ganar y no debería haber ocurrido. Bueno, entonces hay que estar atentos, ¿no? Porque ese profesional que escucha y pone la oreja no debería ser un nutricionista, ¿no? Ese lugar lo tenemos que ocupar los psicólogos, claramente, que para eso nos hemos formado, preparado. Bueno, en materia de lo que es adicciones tecnológicas tiene que ocurrir lo mismo. No tenemos que permitir que los comunicadores sociales se dediquen a hacer eso. Somos nosotros los que tenemos que salir a hacer la propuesta de resolución de la temática. ¿Sí? Profe, sí. Hay una pregunta acá que le hace Valeria, y está muy bueno porque tiene relación con eso, y dice, ¿hay talleres de concientización para prevenir que se desarrollen este tipo de conductas en niños y adolescentes? Es decir, para orientar a las personas a un uso adecuado de las redes y la tecnología. A nivel internacional sí, a nivel local, el año pasado recién tuvimos una reunión más seria con la legislatura acá en Córdoba, hará un mes y medio, creo. Se empezó a hacer un trabajo desde el gobierno de la provincia relacionado con adicciones. Recién a esta altura estamos logrando que nos escuchen, ¿no? El año pasado en la reunión con los legisladores, salvo un par de legisladores, los otros me miraban así como diciendo, qué locura la cosa que plantea la señora esta, ¿no? Pero como vengo acostumbrada a eso, no hacen mella en mí ese tipo de miradas, sino al contrario. Cuando veo esas caras, bueno, reorganizo lo que estoy planteando o lo encaro de otra manera, de manera que lo que estoy diciendo no caiga siempre en saco roto. Claro. Bueno, profe, Angélica levantó la mano recién. Y ahí le contesto. Afortunadamente hay como nuevas generaciones entre los asesores de los legisladores, y entonces por ahí hay psicólogos que están llevando este tipo de temáticas a los legisladores. Angélica. Profe, ¿puede tener relación la demora en esa concientización sí. Con el tema de ponerse de acuerdo en lo que es la adicción a Internet con las adicciones en general o no tener una definición exacta del límite de uno con el otro? Sí, vos sabés que nosotros en el equipo de investigación nuestro estamos trabajando no solo especificidad conceptual, sino también juicio social. O sea, ¿cuáles son las teorías populares difundidas en nuestro país en relación a qué cosa es una adicción? ¿Y qué te digo que nos hemos encontrado con que el mayor escollo lo tenemos entre los profesionales de la salud? Los que solo conciben las adicciones como asociadas a sustancias ilegales son los profesionales de salud. Y ahí está el problema, porque los profesionales de salud somos los que tenemos que diagnosticar las adicciones, los que tenemos que darnos cuenta que lo que le está pasando a la persona es que está en un círculo vicioso, ¿sí?, de tipo adictivo, y los que le tenemos que plantear el tratamiento, ¿sí? Ahora, si el profesional de salud solo concibe las adicciones como asociadas a la cocaína y a la heroína, y ni siquiera te reconoce que cosas como consumir excesiva, repetitiva e inadecuadamente tabaco, ¿sí?, puede ser concebido como una adicción, no te reconoce la existencia de ninguna otra. O sea, para nada le podés plantear que existen cosas como la adicción al sexo, al trabajo o a las tecnologías. ¿Entendés? Porque el concepto de adicción es cuadradito y chiquitito. Y solo entran las adicciones a sustancias ilegales. Y entonces ahí creo que también tenemos un problema. Más que concientizar y hacer talleres para padres, tenemos que trabajar primero formando profesionales
que reconozcan la existencia de este tipo de adicciones. Entonces, este tipo de charlas con gente como ustedes, que desde la formación del grado, ¿sí?, están recibiendo conocimiento acerca de esto, es clave, porque les queda ahí resonando y entonces dejan de tener ese concepto cuadradito acerca de lo que son las adicciones. Y son los mismos generadores de la multiplicación de esta información en materia de sociedad, y además son los generadores de demanda de conocimientos en los distintos profesionales de salud, ¿no? Porque cuando uno sale a trabajar y de pronto tiene que trabajar con otros colegas, psicólogos y también con psiquiatras, o con médicos clínicos, o con nutricionistas, o con trabajadores sociales, o con enfermeros, ¿no? Uno tiene que transmitir este tipo de cosas, ¿no? Y uno de a poquito tiene que ir metiendo granitos de arena ahí para generar el cambio de mentalidad. Uno de manera revolucionaria no lo puede lograr, pero entonces hay que machacar. En algún momento vamos a lograr que se entienda. ¿Está bien? Por ejemplo, a los coreanos, o a los tailandeses, a los japoneses también les pasó que ellos aportaron muchísima evidencia para que en el DSM-5 las adicciones tecnológicas estuviesen incluidas, ¿sí? Y el enojo fue grande, ¿no? Toda la parte oriental del planeta decidió considerar a las adicciones tecnológicas como una problemática de prioridad en materia de salud mental, desconociendo lo que dice el DSM-5, o sea, los chicos de Norteamérica que hagan lo que tengan ganas. Acá tenemos un problema grave producto de lo que es Internet y videojuegos. Yo no sé si ustedes vieron en algún momento el famoso documental Hijo del Amor. ¿Lo vieron en algún momento? No. Bueno. En Corea, un dúo, un chico y una chica, adolescentes, adictos a los videojuegos, dejaron morir a su bebé por pasarse 10, 12, 15, hasta 18 horas diarias en un cibercafé. Allá siguen existiendo los cibercafés, ¿no? Donde inclusive hay promociones de si permaneces conectados más de 10 horas, tenés 5 horas gratis, cosas por el estilo, que es un problema. Y entonces dejaron morir a su bebé real por jugar a videojuegos de rol, con la paradoja de que la niña, la chica, criaba a un bebé virtual en ese videojuego de rol, ¿sí? Y entonces ese es un documental clave que ellos han presentado para mostrar que tienen un problema real y que no es un único caso aislado, sino que es una situación que requiere de políticas públicas. De que si bien ellos mismos han sido los impulsores y los generadores del desarrollo de tecnología, porque es cierto, los orientales son, digamos, los que sostienen permanentemente el desarrollo de tecnologías digitales. También es cierto que hay una población que se engancha y algo hay que hacer. O sea, no puede quedarse el gobierno mirando la reproducción de esos comportamientos sin tomar cartas en el asunto. Enoje a quien enoje, eso, los orientales decidieron generar clínicas específicas para adicciones tecnológicas, así se los digo, ni siquiera para adicciones en general. Han puesto a los adictos a las tecnologías en centros especializados en eso. Claro que se les ha ido la mano, porque algunos se han convertido casi en cárceles, pero eso es otra historia, ¿no? ¿Está bien? Eso es materia de otra conversación. Profe. Pero es importante que se reconozca. ¿Darío? Sí, yo creo que usted dijo varias cosas claves, ¿no? Pero creo que la adicción hoy en día hay que buscarle un trasfondo más allá de lo tecnológico, porque se dan adicciones en un montón de cosas y cosas nuevas. Por ejemplo, yo tengo mi hija de 12 años. Sí. Y me quiero matar porque... ¿Por qué?
Claro, Y no, yo, ¿por qué se quiere matar? porque yo he sido un adicto a casi todo, toda mi vida, excepto las drogas, Bueno, ahí ¿no? tenemos un problema. Sí, Pero por ejemplo, el televisor cuando era chico, sí, ¿no? sí. Los videojuegos, las redes sociales, todo. Ujú, Y ahora me doy cuenta que mi hija me ha copiado, evidentemente, ujú, y, y es muy difícil decirle a ella, yo decirle a ella que deje el teléfono, porque me ha visto toda la vida con el teléfono en la mano, ¿no? Pero pasa, por ejemplo, yo tengo contacto con jóvenes, sí. por lo que hacía yo, eh, y los veo como tienen adicciones de diferentes tipos. Se juntan nosotros antes nos juntábamos a comer un asado y a charlar, ellos se juntan a tomar algo y está cada uno con su teléfono y prácticamente no hablan entre ellos, ¿no? Por ahí hacen algún comentario, che, mire lo que me puso tal o esto o lo otro. Y lo que estoy viendo ahora que me llama mucho la atención, Ujú. mis padres, que tienen 76, 75 años, y que mi viejo tuvo negocio, teníamos computadora y él no la quería agarrar a la computadora Ujú, porque la odiaba. sí. Hoy que está jubilado, voy a la casa y está con el laptop en internet. Él todavía no llegó ni a las redes sociales ni a No nada de eso, importa. ¿no? Para él es encontrar, no sé, una canción de, qué sé yo, Camilo, no sé quién, de la época del 70, es una cosa de loco, ¿no? Entonces está buscando canciones o buscando, no sé, algo, a él le gustan las herramientas y qué sé yo. Eh, Digo, ya hasta la gente grande que nunca tuvo acceso también está empezando, Sí. y yo voy a la casa de mis viejos y, y los voy a visitar 1 o 2 veces por semana, por Y no te ahí, hace caso. claro, por ahí recibo el reclamo de mi mamá, che, no viniste esta semana, voy a verla, y está con el teléfono con las amigas. Le digo, ¿por qué me hace venir? No me da pelota. Bueno, Eh, ahí tenés un problema. Me parece que el problema, ahí el punto en común es usted. Tu propio comportamiento, digamos que es Pero era un plato, como, porque a mí como modelo. me ¿Cómo? tenían, era un plato porque mi vieja, hace unos años atrás, no puede ser que esté todo el día con el teléfono, no puede ser, no se puede sentar a hablar con vos porque Sí. y ahora están repitiendo la ¿Puedo contar conducta de él. algo? Te cuento algo. No supone que necesariamente sean adictos, ni tu papi, ni tu mami, ni tu hija. Entonces, ahí primero tenés que observar los indicadores que mencioné hace un rato, ¿sí? En el caso de tu niña, todavía estás a tiempo de implementar las famosas estrategias de afrontamiento de resolución de problemas. Si querés, después lo conversamos más en detalle, ¿no? Eh, una de las maneras de impedir que los adolescentes desarrollen comportamientos adictivos de cualquier tipo, no solamente en relación con las tecnologías, es enseñarle estrategias de afrontamiento de las situaciones problemáticas que de alguna manera no permitan el enganche patológico con algún objeto como el alcohol, las drogas ilegales o las tecnologías, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la búsqueda de soluciones, de situaciones de mucha carga emocional, de emociones muy negativas, ¿sí? Muy traumáticas a veces, no debe irse por el lado ese. Deben aprender a hacer cosas como hablar con los padres, pedir ayuda. Se entiende lo que te estoy planteando, ¿no? O sea, hay un conjunto de estrategias de afrontamiento de problemas adecuados. Y esas estrategias de afrontamiento de problemas adecuadas, ¿sí? Se aprenden desde la infancia.
Entonces uno atraviesa la adolescencia en función de esos aprendizajes. Y por eso algunas personas son más vulnerables que otras en materia de adicciones. Porque cuando las estrategias de afrontamiento que se desarrollaron desde la infancia son nocivas, por ejemplo, de evitación y escape de los problemas, se producen cosas como cortarse los brazos para aliviar la angustia que provoca una situación vivida con un compañero en el colegio, ¿no? Y aparecen entonces ese tipo de comportamientos que los psicoanalistas llaman acting. A mí me gusta más hablar de fallas en las estrategias de afrontamiento, ¿no? Pero la idea es eso, ese desarrollo es un desarrollo temprano. Enseñarle estrategias de afrontamiento a alguien cuando ya ha sido adicto por 15 años es un problema, porque requiere una modificación muy grande de sus aprendizajes, ¿no? Entonces, si uno puede encarar desde el vamos, esa enseñanza, eso sería lo ideal. ¿Está, Darío? En relación con tus papis, yo la cosa la veo distinta. No sé si decirte que podrían ser adictos. Sí existen adictos, ojo, sí existen adictos en la vejez, porque conozco casos muy claros y concretos que realmente tienen una adicción. Pero a los adultos mayores les está pasando otra cosa, y que es eso que denominé FOMO en uno de los slides que dije, que es materia de conversación larga. El miedo a quedar afuera está también en nuestros adultos mayores. El miedo a quedarse afuera de situaciones gratificantes. Y se han dado cuenta de que haciendo cosas como utilizar WhatsApp les permite mantenerse comunicados con otros de maneras que antes no eran posibles. Y entonces eso mitiga la sensación de soledad, mitiga la sensación de aislamiento, mitiga una serie de situaciones que pueden ser percibidas como negativas en los adultos mayores. ¿Sí? Lo saludable, qué sé yo, de que tu padre llegue y se ponga a buscar cosas, es que busca algo que le gusta. No lo pudo hacer antes y se ha dado cuenta de que ahora lo puede hacer y no quiere que la vida se le acabe sin la posibilidad de reencontrarse con aquella canción que en su juventud le encantó. ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que renunciar a ese gusto o a ese placer? No tiene por qué. Pero vos sí tenés que monitorear que eso no se convierta en un comportamiento excesivo, ¿sí? Hay un caso clave de un adulto mayor que le metió 2 disparos de escopeta a su señora esposa porque la señora esposa, en lugar de hacerle comida, jugaba a un videojuego, ¿sí? Entonces se hartó y le metió los 2 tiros. Ella sí era adicta a los videojuegos. Y él, ante la imposibilidad de buscar ayuda de otra manera, decidió terminar con el problema de manera bastante violenta, ¿no? Vos tratás de que tus viejos no lleguen a eso. No, yo creo que mi papá, con tal que no hable mi mamá, le regala un dispositivo nuevo. Qué malo, no confiesa esas cosas de sus padres aquí en público. En ese sentido, en un video que está siendo grabado. ¿Sí, Nolan? En ese sentido hay un material, un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, sí, en donde cuentan las empresas, que las empresas saben de todo esto, las empresas que producen, digamos, Facebook, Instagram, claramente. Y sobre todo los procesos cognitivos también que hay alrededor de las redes sociales. Por ejemplo, algo que era el scrolling, te da la sensación de que es una tarea que nunca está completa, digamos, el scrolling infinito. Entonces el cerebro siempre está como diciendo, tengo que terminar de scrollear. Tengo que seguir. Y eso también genera, digamos, cierta dependencia al uso. ¿Sí? Lo que pasa es que eso refuerza el comportamiento. Claro. Y vos seguís pasando y seguís encontrando cosas interesantes o cosas que no viste y demás, y entonces lo sostenes al comportamiento. Y eso genera la pérdida de noción del tiempo y toda una serie de cosas que se asocian, ¿sí?, al sostenimiento del comportamiento. Bueno, no sé, nos hemos pasado un montón de tiempo hablando. Creí que no iba a haber tanto interés
uno Es en que esto. es increíble lo que se tiene que saber y como vos decís, la importancia, digamos, de que nosotros Sí, empecemos a saber sobre ¿no? esto, porque realmente Ujú. es actual. Y la Es Digamos, poca muy actual y no se información que pueden hay. profesionales quedar lo tenemos que ustedes saber. ¿sí? Sin conocer este tipo de cosas. Por ahí cuando uno plantea la modificación del plan de estudio, bueno, este tipo de temáticas no tiene que ser una temática opcional o que yo participe en una charla en algún momento y me entere. Es un contenido obligatorio. A mi manera de ver, esto es un contenido obligatorio. Entonces voy a decir, bueno, es obligatorio el contenido relacionado con la ley de salud mental. Si ustedes leen la ley de salud mental, la ley de salud mental habla de consumo de sustancias. Léanlo bien al artículo donde habla de adicciones y no habla de las adicciones en sentido general. Entonces la ley, claro que es cuadradita. Es una ley en la que uno tampoco puede hacer cosas como diagnosticar las adicciones tecnológicas. Bueno, no te las reconocen, no te las reconocen. Pedís un subsidio para investigar este tipo de cosas y le tenés que poner un nombre distinto para que te lo acepten o hacer lobby para que en el grupo que te tiene que aprobar el subsidio haya algún profesional que esté entendiendo lo mismo que vos cuando hablas de adicciones y convenza a los otros de por qué es importante que uno haga esa investigación, ¿no? Hay que remarla, hay que luchar. Pero no hay que quedarse tampoco solo con lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Hay que estar permanentemente atento a qué se está investigando en otras latitudes, qué se está haciendo, por qué ellos están hablando de eso y nosotros no. Realmente, en nuestro contexto, ese trastorno lo estamos viendo, o es que le estamos llamando de otra forma a eso, ¿no? Entonces, hay que mantenerse actualizado, muy, muy, muy actualizado. Y yo sé que eso genera desgaste, cansancio y demás, pero no me voy a hartar de decirlo. Hay que mantenerse actualizado. Las profesiones actuales, todas exigen de profesionales que se mantengan formándose de manera permanente. Eso sépanlo desde ahora. Lo que aprendan en el grado no va a alcanzar para resolver problemas, ¿no? No, no estoy pretendiendo que desarrollen una adicción a Internet por mantenerse informado, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que uno tiene que mantenerse leyendo. Ahora no hay excusa. Antes teníamos excusas. Había que ir a la biblioteca o había que estar escribiéndole a un colega de otra universidad para averiguar determinadas cosas. Ahora no, las cosas están al alcance de las manos, entonces hagamos un uso instrumental adecuado de Internet y de las distintas tecnologías. Tenemos que sacarle el provecho. Para ser expertos en obtener información y transformar esa información en conocimiento. ¿Qué me decías, Jesús? Espérame aquí un segundo que Jesús tiene la mano levantada. Sí, yo hablo de justamente, o sea, quería hablar justamente de lo que usted hizo referencia recién, de que muchos profesionales se quedan solamente con los conocimientos que adquieren en el grado y no buscan estar conectados, por ejemplo, con profesionales ya sean de otra nacionalidad, ya sean de otra localidad, y enriquecer sus propios conocimientos. Por eso me pareció muy entretenida la temática de esta charla, porque en la práctica me noté también en lo que es ciberterapia y teleterapia, que es algo que surgió mucho en lo que fue la pandemia, pero ya estaba instaurado de antes, pero como dice usted, se desestima ese tipo de conocimiento, y a mí me parecen sumamente importantes. Yo me considero, de chico era muy adicto a los videojuegos, demasiado. O sea, yo hacía deporte de chico, que gracias a Dios hacía, pero eso me tenía conectado con mucha gente, pero yo interiormente, dentro mío, necesitaba volver a mi casa para jugar, o sea, hacía cualquier cosa, Es la palabra clave. iba en la escuela y necesitaba volver a mi casa a jugar un rato, o sea, si no jugaba dentro de un rato, me ponía malhumorado, estaba mal,
Entonces, Y entonces eso, ciertamente tenías una adicción, ¿no? Sí. claro, lo Sí. identifiqué y lo hice de otra, o sea, lo que me hizo más fácil a medida que crecía fue la relación con mis amigos, que yo iba a ponerle, dedicaba el tiempo a jugar cuando iba a su casa, por ejemplo. No alejar el lugar de juego de mi propia casa, porque Bien. eso hacía que esté todo el tiempo en eso. ¿Y te diste cuenta solo? Sí, porque así mismo me decían, ¿cómo podés, como esa frase repetida de todas las personas que conozco, cómo podés estar todo el día con eso? ¿Entendés? Está. Eso me hizo tantas veces escucharlo, o sea, ponerle, Bueno, tenía partidos y con la categoría donde jugaba, bien. y me pasaba toda la noche jugando, ponerle, no descansaba, y al otro día no rendía, al igual que los entrenamientos, y me pasaba eso de decir, si puedo, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? Y Claro. claramente era algo que Bueno, hacía naturalmente y como que por pura satisfacción. tengo que felicitarte porque si pudiste hacer eso es porque aprendiste desde pequeño estrategias adecuadas de afrontamiento, ¿sí? De problemas. Porque la posibilidad de hacer consciente que uno está teniendo un problema y que lo que te está diciendo el otro es por tu bien, y ser capaz de automonitorear el propio comportamiento y ver que uno está bajando el rendimiento, no es fácil, ¿sí? Y solo un Lo más grupo, difícil, creo que lo más ¿sí? difícil de enfermedad, Sí, adicción y demás, es sí. reconocerlo, ser Eso, claro, autoconsciente. obviamente, sí. Pero si Porque, si uno tiene las estrategias de afrontamiento adecuadas desarrolladas, en un punto se da cuenta, estoy teniendo un problema. sí, Y no llega al extremo, no llega a la gravedad porque puede parar el comportamiento. ¿Está bien? ¿Sí? Puede empezar a buscar la estrategia para pegar la vuelta. ¿No? Maki, ¿qué me preguntabas, perdón, mujer? Que se nos van a hacer las 12 de la noche, vamos a estar acá. ¿Qué me preguntó? ¿Qué me preguntó? Se me fue. De Leti de documental, serie, no sé qué habías comentado, de la pareja esa que jugaba y que dejó morir a su bebé. Ah, se llama Hijo del Amor. ¿Y sabes dónde está? ¿En qué plataforma? Mira, yo en realidad la he visto en el HBO. La verdad que no sabría decirte, pero se llama de esa forma. Hijo Bueno. del Amor. Profe, hay una pregunta también acá en el chat. Sí, sí, ¿qué Que pasa? pregunta Dime. Valeria, si hay estudios que demuestren el impacto del uso de las tecnologías en el desarrollo de los niños. Bueno, hay estudios porque hay mucha preocupación en relación a algunos casos que han aparecido de profesionales que están asociando el desarrollo de formas de autismo asociadas con las tecnologías. Yo no sé hasta qué punto realmente, digo porque hay interés en esto, hasta qué punto el autismo puede ser provocado por el uso de tecnología. Yo creo que el autismo tiene una base neurológica, ¿no? Biológica de base, y que podría verse agravado o potenciado por padres que en lugar de hacer cosas como atender al desarrollo de sus bebés, le han enchufado en la mano el chupete electrónico llamado telefonito, ¿no? Entonces el bebé está así acá con los ojitos puestos en el teléfono, y entonces algo que era una sintomatología incipiente, ¿no? Se ha como agravado desde el vamos. Entonces, sí, hay investigaciones en ese sentido. Si alguien después tiene interés, saben cuál es mi correo, me escriben, me piden, les paso. ¿Sí? Angélica tiene la mano acalambrada ahí de tenerla levantada. Dime, Angélica. No, es más o menos lo que decía Darío y Jesús. Sí. Yo, por ejemplo, soy hija única y siempre pasé muchas horas sola y siempre tuve mucho acceso a tecnología. Ajá. A pesar de ser más grande, tengo computadoras desde los 80 en mi casa, y siempre pasé muchas horas delante de la tele y siempre pasé muchas horas delante de la computadora, pero nunca tuve la necesidad. Si un día tuviera que estar todo el día con el tele apagado, me iba a leer o me iba a hacer otra cosa. Ajá. Y yo creo que todo tiene que ver también una predisposición también, puede ser, o como la falla emocional, como decíamos, porque... Yo creo que tiene que ver con, tener rasgos de personalidad
que pongan en vulnerabilidad a alguien, por eso no somos todos adictos a las tecnologías, ¿sí? Y la segunda cosa, esto que te decía antes, el aprendizaje de estrategias de afrontamientos desde el vamos. Aprendemos a resolver problemas de distintas maneras. Y entonces algunos cuentan, no me quiero poner en el yo soy la mejor, ¿no? Algunos cuentan con estrategias saludables, otros con estrategias que a veces son saludables y otras veces no, ¿sí? Porque a veces sirven, pero otras no tanto, y hay gente que directamente no puede afrontar problemas, no aprendió a enfrentar problemas, aprendió a huir de los problemas como única estrategia. Y entonces, en esos casos, esa gente, digamos, es la más vulnerable al desarrollo de distintos trastornos, entre los cuales están las adicciones. Profe, Sí. los otros días yo tengo una lucha interna, ¿no? Sí. Con esto. Mi caso es patológico mal. Oh, pero si quiere le doy un turno. No, sí, me va a tener que dar un turno. Porque confesarse así en público es un problema. En los 80 jugaba al Prince, que fue creo que el primeros juegos que salieron, todavía no existía Windows. Bueno, he llegado, no le creí nunca porque no lo creí, pero me ha marcado como número 1 a nivel mundial de Candy Crush. ¡Oh! Como para que se dé una idea. Bueno, pero he ido eliminando, los elimino, qué sé yo, busco otro. Bueno, la cuestión es que cuando empecé a estudiar, eliminé Candy, porque lo había eliminado 25 millones de veces y lo volví a instalar, y no lo agarré más. Los otros días leí que había un juego que era muy bueno para la mente, bla, 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 qué sé yo, que es un juego viejísimo, que es el Sudoku. ¿Lo ubica? Sí, claro. Bueno, pero que decía que era muy bueno para la mente, bla, bla, bla. Me puse el Sudoku, me terminé haciendo adicto al Sudoku, lo terminé eliminando, pero me pasó algo raro. Algo raro. Usted sabe que es tanta la concentración, porque uno quiere bajar el tiempo, aumenta el nivel de experto, digamos, y después empieza a bajar el tiempo, que me di cuenta que esos 7, 8 minutos que hacía el Sudoku, si lo analiza Freud, esto le va a encontrar una explicación. Dale, me parece que mi parte inconsciente desaparecía. Porque en esos 7, 8 minutos que yo estaba con el Sudoku, no tenía ningún pensamiento de afuera. Vio que uno está haciendo cualquier cosa y está pensando en otras cosas. No sé si eso es el inconsciente o qué es lo que es, pero uno está pensando permanentemente otras cosas. Bueno, es la primera vez que siento que me meto en algo y que no pienso más en nada. O sea, es como... Pero eso es un problema. Es peor. Claro que es peor, pero claro, porque ese es el nivel máximo de adicción, digamos. O sea, es tal la inmersión en el videojuego que resta la posibilidad de atender a cualquier otra cosa que ocurra en el universo, ¿no? Y entonces ojo, porque es un punto de problema, ¿no? Entonces, insisto, al margen del chiste, necesitas buscar ayuda, porque, por ejemplo, a ver, suponte, una persona que tiene características de vulnerabilidad a las adicciones y que resuelve de pronto no sé, la ludopatía, si tienes ciertas características como ser buscador de sensaciones, deja de ser adicto al juego de apuestas y pasa a ser algo como cocainómano, por decirte una cosa. ¿Por qué? Porque está constantemente desplegando ese rasgo de búsqueda de sensaciones y lo saca de acá y lo pone acá. Y ese es un concepto clave también en adicciones, ¿no? Porque uno de los porcentajes de fracaso en materia de tratamiento de adicciones
tiene que ver con que en algunas personas estos rasgos de personalidad, ¿sí?, son tales que hacen que frente a cualquier situación de emociones negativas o disforia, vuelvan a utilizar como estrategia de afrontamiento el comportamiento adictivo. Entonces pueden salir de una, pero la adicción se corre para allá, o peor, son poliadictos, o sea, son personas que despliegan comportamientos adictivos en relación a distintas cosas, ¿no? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque en tu caso, por ejemplo, tu enganche actual con el estudio es un subtipo de adicción al trabajo. No te lo quería decir en público, te lo estoy diciendo. Digamos que por lo menos un poco más sano. No sé. O productivo. Claro, bueno. Perdón, hacemos una aclaración chiquitita. Sí. El link para obtener el certificado del link de asistencia lo habíamos pasado mal, así que ahora vamos a estar enviando el correcto para que completen. Cosas que pasan. Qué mal, así que este que acabamos de mandar ahora sería ese para completar lo que es el formulario. Las chicas lo acaban de hacer a propósito para que se mantengan enganchados con internet, llenando una y otra vez un formulario. Y también tenemos una invitación para ahora, ¿o no, profe? ¿Qué? Tenemos una invitación para ahora. Ah, no, espera, denme un segundo. Uf, ya son las 8. Denme un segundo que le pregunto a Germán. Quiero hacer un comentario sobre esto, Nolan, de que cualquier cosa, si se llegan a traspapelar los contactos, digamos, si no aparecen en una lista, nos pueden hablar por Instagram o por WhatsApp para decir que no le hemos enviado el certificado, no hay problema por eso. Bueno, yo antes de irme paso aviso. Mañana, no hoy, mañana a la noche va a haber un vivo en Instagram con el profe Pereno para que conversemos sobre la vuelta a la presencialidad plena, ¿no? La idea es buscar entre todos estrategias que a las 20 en Instagram. La idea es tratar de encontrar entre todos la mejor o las mejores estrategias para hacer una vuelta programada, ¿no? Y no dejar fuera al grupo que está lejos, sobre todo los que entraron este año y el año pasado en contexto de virtualidad. En el Instagram de Pereno, en el Instagram de Ger. ¿Está bien? Bueno, gente, los dejo. Gracias, Sí, profe. Excelente. Un verdadero placer. Excelente la charla, de verdad. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Por nada, gente. Gracias, Leti. Gracias, Nolan y Karen también. Gracias por invitarme, chicas. ¿Sí? Muy amable. Mil gracias a usted, profe. Muchas gracias por su tiempo. No, por nada. Chao, chao.